Un saludo para todas y todos los que están haciendo este curso de Seguir a Jesús Hoy. Con este video llegamos al final del curso. Esta es la última temática, Jesús y la opción por los pobres y excluidos hoy. En realidad, durante todo el curso, este fue un énfasis que se dio. Mostramos cómo este reino de Dios, pues es un anuncio para todos, para liberar a todos, pero sin embargo hay una prioridad, hay una preferencia por los últimos, por los marginados, por los que realmente dentro del pueblo de Israel se les considera que están fuera del pueblo, bien sea porque son pecadores, por sus condiciones personales, porque son mujeres, porque son niños, porque son publicanos, porque son pecadores. Todas estas realidades de los marginados acompaña toda este anuncio del reino y Jesús se dirige especialmente a ellos. Entonces lo que voy a decir acá pues no es algo nuevo, sino que yo espero que es lo que ustedes ya han palpado a lo largo de todo el curso, estudiado de diferentes maneras, y pues como que este último módulo es responder a la pregunta. Bueno, en el caminar de la Iglesia Latinoamericana ha sido muy fuerte la opción preferencial por los pobres. Una opción que ha sido perseguida, que ha sido rechazada, que ha sido cuestionada, pero también que ha sido vivida, que ha sido puesta en práctica, que ha sido llevada adelante por muchos. Bien conocemos que en realidad como esta toma de conciencia de pobreza, de la importancia de resolver el problema de la pobreza, porque cuando decimos opción preferencial por los pobres y excluidos, no estamos diciendo que es que hay que dejar los pobres y excluidos, sino que justamente porque esas situaciones son inhumanas, el reino de Dios promete, quiere, exige la transformación de esa realidad para que puedan ser personas con una vida digna y con todas sus necesidades cubiertas. Entonces la opción preferencial por los pobres no quiere decir mantenerlos en esa situación, sino rescatarlos, transformarlos y hacer que nuestra iglesia y nuestra sociedad no haya pobres entre ellos, que es lo que decía la primera comunidad cristiana. En aquellos textos de Hechos de los Apóstoles es muy claro cuando la primera comunidad cristiana define un poquito cómo es que están viviendo y dicen, comparten el pan, las oraciones, se reúnen en la casa y comparten los bienes para que ninguno pase necesidad. Ese es el desafío de la vida cristiana, el gran reto y la gran deuda histórica y que tenemos a cada momento de que las cosas cambien de forma que no haya ningún hijo e hija de Dios que tenga esas condiciones de inhumanidad. Entonces, este tema de la pobreza, que era lo que estaba diciendo antes, ya lo podemos como, bueno, pues ha sido de la primera comunidad cristiana, como acabo de decir, pero pasándonos a nuestro tiempo, ya Juan 23, cuando citó Vaticano II, cuando lo convocó, dijo más o menos las palabras que Francisco, el Papa actual, también dijo en el inicio de su pontificado. El Papa Juan XXIII también quería una iglesia pobre, una iglesia que se enterara de lo que pasa en el mundo, diera respuesta a esta realidad y se solidarizara con esta realidad. Ya en el desarrollo de Vaticano II, pues todos sabemos, muere Juan XXIII, llega Pablo VI, no es que se pierda esta dimensión de una iglesia mucho más comprometida con la realidad de pobreza para transformarla, pero bueno, se diluyó en medio de tantos decretos y documentos. En Gaudium et Spes de alguna forma sí queda este desafío de responder a las urgencias del tiempo presente, pero va a ser realmente la Iglesia latinoamericana la que en su puesta en práctica del Vaticano II vuelve a retomar como este horizonte trazado y empieza a tener esta conciencia de una opción preferencial por los pobres. Explícitamente esta opción
la va a hacer el documento de Puebla, ya la conferencia de Puebla en el año 79, retomando el camino abierto por Medellín, pero va a ser muy clara al afirmar que hace esta opción preferencial por los pobres. También la hace por los jóvenes, pero sin lugar a dudas esta opción preferencial por los pobres marca el camino de la Iglesia latinoamericana y desde entonces pues venimos con esta realidad, viviéndola, buscando fidelidad a ella, soportando la persecución que trajo y con el Papa Francisco en este momento parece que todo ese dinamismo de hace ya tantos años ha vuelto a resurgir. El Papa Francisco dice en su primera exhortación, sueño con una iglesia pobre y para los pobres, de alguna forma canoniza, le da continuidad a este caminar de la iglesia latinoamericana y por eso todos los esfuerzos de Medellín, Puebla, vuelven como a revitalizarse en este pontificado y de hecho los teólogos y teólogas de la liberación de aquella primera hora se sienten supremamente representados, acompañados por el Papa Francisco en este momento. De hecho, el Papa Francisco ha reivindicado a algunos de estos teólogos de la liberación que fueron perseguidos en otro tiempo del anterior pontificado, de los anteriores pontificados, y que hoy en día pues vuelven a estar como en primera línea. ¿Por qué la necesidad de esta opción preferencial por los pobres? ¿O por qué como esta claridad de que la iglesia o pasa por esta opción o pues no es la iglesia que quiso Jesús? Ya de hecho, y esto fue una cosa muy interesante de la conferencia de Aparecida, el Papa Benedicto XVI, en su discurso inaugural, y luego va a quedar en el mismo documento de Aparecida, en el número 392, va a quedar, el Papa dice, la opción por los pobres es inherente a la fe cristológica. O sea, prácticamente es una manera de decir, creer en Cristo pasa por hacer esta opción decidida y definitiva por los últimos de cada momento presente. Las conferencias latinoamericanas fueron como agrandando este rostro de los pobres. Si en un primer momento se nombraron como pobres, pues a los que padecen estas situaciones sociales y económicas, los marginados, los excluidos, en la medida que pasan las conferencias se van aumentando estos rostros, ¿no? También esta pobreza a veces más clara que también es de la mujer, porque fuera de su discriminación por ser mujer, pues también está esta situación socioeconómica, pero también es de los drogadictos, es de los presos, es de los migrantes, o sea, de los indígenas, de los afro, los rostros de los pobres van teniendo toda esa diversificación que en el fondo nos hablan de esos últimos por los que vino Jesús y por los que predicó, si recordamos Lucas 4, 16, 19, texto programático del reino de Dios anunciado por Jesús. En ese texto, pues Jesús dice, vengo a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los presos, la vista a los ciegos, el año de gracia del Señor. Entonces, ¿por qué esa validez, esa importancia de que en la iglesia se explicite una opción preferencial por los pobres y excluidos? Pues porque la praxis de Jesús se situó ahí. Es muy interesante, ya lo dijo Vaticano II, pero lo repite en las diferentes conferencias. Jesús se encarna, pero se encarna en un lugar concreto. Jesús se encarna desde el lugar de los pobres, en medio de los pobres. Y eso es lo que los evangelistas nos van a decir a lo largo de los textos, ¿no? A Jesús se le ve, pues, naciendo en pobreza, sin lugar a dudas. A Jesús se le ve compartiendo la suerte de los pobres, porque cuando van al templo, María ofrece 2 pichones, o sea, no es las grandes familias que pueden ofrecer un cabrito, una oveja. Jesús aparece hijo de un carpintero, ejerciendo pues una labor de la gente sencilla, pero luego la actividad de Jesús, vemos que él se identifica con los más pobres y quiere que el seguimiento de alguna manera se haga desde ahí.
Jesús es un itinerante y llama a los discípulos a ser itinerantes como él. Cuando en Mateo 10, dice, bueno, es que los envía, dice, vayan con una túnica, en sandalias, donde lleguen, pues les ofrecerán el alimento, o sea, una vida que realmente se pone en un lugar concreto. Y es que no es porque la pobreza sea buena, como lo hemos dicho antes, sino que si queremos dar una buena noticia, pues tiene que ser para los más necesitados, para ellos es la buena noticia de que su realidad se va a transformar. Pero esto no se puede decir desde la otra orilla, lejanos a esas situaciones. Entonces el Hijo de Dios usa una metodología, si pudiéramos decir con términos más actuales, y su metodología es partir desde abajo. Su anuncio del reino no es de quien tiene todo y va a transformar las cosas a la fuerza, sino de quien se encarna en esta realidad necesitada y pobre y desde allí anuncia que esa realidad puede ser transformada y en su estilo de vida y en la manera como llama a los suyos a vivir ese estilo de vida, pues muestra que puede ser realmente el camino para transformar las cosas. Entonces Jesús vivió pobre, Jesús llama a los suyos a correr esa misma suerte y el reinado de Dios, como ya lo dije, que él anuncia, se sitúa desde esa realidad. Sabemos que Jesús anuncia el reinado a través de parábolas y a través de milagros y son interesantes como en todas las parábolas Jesús deja ver cómo el reino es esta pequeña semilla de mostaza que crece luego como el árbol más frondoso, pero o sea, que viene de adentro para afuera, de lo pequeño a lo grande. El reino de Dios es esta semilla que se echa en el campo y no se sabe cómo ni cuándo ella crece por sí sola, o sea, que va más allá de las mismas fuerzas humanas, pero que de hecho actúa y actúa para bien. El reino de Dios, y luego pues pone 1000 ejemplos donde muestra cómo el reino de Dios responde a un rey que viene a reinar, que es Dios mismo, pero con unas categorías totalmente distintas a las de los reyes del mundo, si se puede llamar así. El Salmo 72, pues refleja muy bien cómo es este Mesías, este rey que se está esperando, donde lo que lo caracterizará es que se ponga del lado de los humildes, que haga la justicia y el derecho, que defienda a la viuda, que socorra al pobre. Este es el rey que se espera para el reino de Israel. Ahora, precisamente esta es la lógica de Dios que no es entendida por tantos y por eso el rechazo y la persecución a esa manera de proponer el reinado de Dios. Este reinado de Dios también, si se compara con el culto, los profetas lo dicen por activa y por pasiva, el profeta Isaías, el profeta Malaquías, bueno, todos los profetas, el culto que Dios quiere es la solidaridad, la misericordia, la justicia, darle refugio a los pobres, socorrer al forastero, darle de comer al que tiene hambre. Entonces, realmente el reino anunciado por Jesús es el reino de la misericordia, de la acogida, de la transformación de las situaciones. El rey que se espera en este reinado, o sea, Dios es el que tiene que reinar y este rey, Dios, es misericordioso, es justo, es parcial, se inclina por los pobres, hace justicia a los pobres, es defensor de los últimos. Realmente, solo por eso es que se puede entender que es una buena noticia de liberación el reinado de Dios anunciado por Jesús. La parábola, por ejemplo, del que no puede pagar la deuda, y bueno, luego el otro que viene no le perdona, a él le perdonan la deuda y luego a él no se la perdona al que también le debe, pues es muy gráfica de cómo Jesús le habla a través de las parábolas y a través luego va a ser de los milagros, de a los que están en esa situación necesitada, los que necesitan que se les perdone la deuda, porque es que no tienen cómo pagar. Aquí es donde vienen todos nuestros discursos actuales de no darle pan, sino enseñarle a pescar.
y seguramente eso es lo que hay que hacer esta transformación estructural para que las personas puedan tener dignidad y puedan salir adelante. Pero hay un momento inicial básico donde la misericordia, la ayuda, la solidaridad es innegable. El dar gratis aquello que solo se puede conseguir de esa manera. La institución del jubileo que tenía el pueblo de Israel va en esa línea de lograr que otra vez puedan volver a empezar todos, que hasta la misma tierra se renueve, la dejen descansar y luego vuelva a realizar, a sembrarse y pueda dar fruto. Va en la línea de que la competencia no es la única manera de vivir en este mundo. La competencia, pues triunfan los más fuertes, eso es verdad, pero la solidaridad y la fraternidad implica que se ayude mutuamente para que todos podamos llegar a la meta. Entonces, muchas parábolas que explican cómo es el reino de Dios no van en la línea de exigirle al pobre que es que él tiene que salir adelante por sus medios, sino van en la línea de que se le vuelva a dar esa oportunidad para que pueda salir adelante. Los milagros pues también van en esta línea, que son los que hacen actuar el reino de Dios en tiempo de Jesús, y de alguna forma Jesús a quien cura, no lo cura como el médico que sabe de todo en medicina, sino que cura aquellas enfermedades que en el pueblo de Israel se conciben como castigo de Dios, y precisamente por eso Él tiene que liberarlos de esa tiranía de la ley o de ese pecado de lo que ni siquiera son responsables, sino que son víctimas es de una injusticia social que los grandes y poderosos de su época no quieren reconocer. Estos como el el rico y el pobre Lázaro son bien gráficos de cómo va a ser ese reino de Dios que Jesús anuncia. Realmente se basa en el compartir, realmente se basa en tender puentes para que al pobre no le falte nada y el rico no acapare insensatamente, como lo dice otra parábola del rico insensato que gana mucho de suerte, una vez tiene muchas cosechas y en vez de pensar en repartirlas, se pone a pensar en construir más graneros para acumular sus riquezas. Justamente el texto de Lázaro y del rico, hay un abismo infranqueable donde ya no se pueden cambiar las circunstancias porque lo que ya no se hizo aquí no se puede hacer allá. En realidad el texto no habla del cielo, sino habla de la realidad de aquí, cómo tiene que ser la justicia para que este reino de Dios sea actual en este mundo nuestro. Bueno, dejo por aquí, voy a hacer un segundo video para que no sea tan largo. Espero que lo que hemos querido decir acá es, en primer lugar, ¿por qué titulamos esto Jesús y la opción por los pobres y excluidos? Pues porque esto ha sido una opción, especialmente de la Iglesia latinoamericana, opción que ha sido vivida por muchos, pero cuestionada por muchos, y nuestro objetivo, pues en este curso de Cristología, es decir cuáles son las raíces cristológicas de esta opción y por qué tiene tanto sentido seguir hablando de esta opción.